Todo el que tenga Biblia se va conmigo al libro de Mateo 18. Mateo capítulo 18. Quisiera en esta noche traer especie de una reflexión sobre esos o algunos versos de este capítulo de Mateo 18, porque creo que la iglesia por tiempo ha tratado de querer explicar, entender lo que Cristo nos quiso transmitir en estos versos de Mateo 18, y por eso quisiera que en esta hora pudiéramos considerar y tratar de entender o ver lo que Cristo quiere ministrar a nuestros corazones. Mateo capítulo 18, verso 18, es leída la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pueden sentarse. Yo quisiera en esta hora compartir con cada uno de ustedes algunas de las verdades encontradas en este verso 18, en Mateo 18, y quisiéramos que pudiéramos reflexionar sobre la frase o sobre los términos atar y desatar. Y yo sé que muchos cristianos han escuchado estas palabras y las hemos implementado por tiempo y las hemos usado un sinnúmero de ocasiones, y hemos dicho este término respecto a atar al príncipe de las tinieblas. Y hay personas que dicen yo ato al diablo, hay personas que dicen yo ato a tal demonio, yo ato a las tinieblas. Y yo creo que antes de nosotros poder usar cualquier término bíblico, lo primero que hay que hacer es escudriñar el contexto de ese término bíblico, para usted poder entender o deducir si el concepto que usted tiene o si la concepción de ese término se ajusta no a tu deseo, sino a lo que realmente la Biblia enseña. Por eso yo no me cansaré de enseñar que cada vez que usted quiera aplicar un texto, una verdad, una enseñanza bíblica, usted tiene la responsabilidad de escudriñar el contexto de esa enseñanza. En la medida que usted escudriña el contexto de ese término, usted puede entender si la utilidad que usted le está dando es correcta o no es correcta. Por eso, si usted quiere entender este verso 18, usted tiene que leer algunos versos antes para entender la idea en la que Cristo está tratando de transmitir el término atar. Por eso quiero que primero consideremos a qué se refiere Cristo cuando Cristo le dice a la iglesia que todo lo que aten, Él lo va a dar por hecho que está atado en el cielo. Y todo lo que se desata en la tierra, Dios lo va a dar por hecho de que está desatado. Por eso me gusta más como lo dice la Biblia textual en su tercera edición. La Biblia textual en su tercera edición, cuando hace aquí uso de este verso 18, dice de la siguiente manera: de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra, primero asegúrate de que en el cielo esté atado. Y todo lo que quieras desatar en la tierra, primero asegúrate de que en el cielo esté desatado. La idea de la Biblia textual en su tercera edición no es darle a la iglesia la prerrogativa antojadiza de que ya yo até y todo está atado, ya yo desaté y todo está desatado. Esta versión quiere dar la idea de que usted, antes de abrir sus labios, asegúrate de que el cielo está dando una orden, sea para atar y sea para desatar, y después usted entonces va a replicar o a reproducir esa expresión del cielo. En el versículo 15 encontramos el contexto, a partir del versículo 15 encontramos el contexto, razón por la cual en el versículo 18 Cristo dice esta frase, y yo quiero que la pudiéramos nueva vez analizar y leer. Cristo dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjese que el hilo secuencial del versículo 15, el versículo 16 y el versículo 17 es el mismo. La idea es que hay un hermano que
tiene un conflicto con otro hermano. Y el primer paso para la reconciliación es que los incumbentes traten entre ellos de resolver la falta. Si el que quiere resolver la falta va al hermano que no quiere perdonar, ese hermano entonces llama a un líder o a unos líderes, 2 o 3, para que en presencia de ese liderazgo ese hermano decida. Es decir, que será la palabra tuya contra la palabra de ese hermano que no quiere perdonar. Y como no es normal ni prudente que los incumbentes sean testigos, usted entonces va a buscar a 2 para que sean testigos de la no decisión del que no quiere perdonar. Y Cristo dice, si no te quiso perdonar a ti, y si no quiso entrar en perdón con 2 o 3 testigos, dilo al conglomerado o a la iglesia en general. Es decir, trata tú y esa persona la causa, luego busca 2 o 3 líderes, y si no hace caso, hagan una reunión con toda la iglesia. Y Cristo, después de agotar esos 3 pasos, salta aparentemente y dice, todo lo que atares, se puede entender como qué relación existe entre atar y desatar respecto al perdón. Cuando Cristo aquí en este verso 18 dice, todo lo que atares en la tierra, aquí atar no tiene que ver de una guerra espiritual contra un diablo ni contra un demonio. El término desatar aquí no quiere decir que el enemigo te está haciendo la guerra y usted va a procurar de que él se vaya. Cristo aquí está hablando de perdón, de reconciliación. Lo que Cristo está diciendo que el término atar es relación al cuerpo y el término desatar es expulsión del cuerpo. Lo que Cristo dice, si un hermano no te quiso perdonar a ti, ni quiso entrar en perdón con 2 o 3 testigos, si toda la iglesia se reúne para tratar el caso y ese hermano no quiere perdonar, Cristo dice, la iglesia lo va a expulsar. Si ese hermano no quiere someterse a la regla del perdón, ese hermano no pertenece a esa iglesia. Y como no pertenece a esa iglesia, ese hermano debe ser expulsado de la iglesia. La expulsión es el desatar, porque va a ser desligado de la membresía de la iglesia, va a ser desligado del cuerpo local de Cristo y va a ser echado fuera, es decir, al mundo. Si ese hermano en la tercera fase del perdón, en medio de la congregación, dice que sí, reconocí que lo hice mal y me voy a arrepentir, cuando la iglesia lo ate, que la iglesia dice, te aceptamos el perdón, vas a seguir siendo cristiano, vas a seguir en la iglesia. Es decir, que cuando Cristo aquí habla que todo lo que ate o desate, Cristo no tiene en mente ningún nivel de oración. Cristo no tiene en mente de un enemigo que se te va a parar. Cristo no tiene en mente que usted tiene que volverse loco la loca, vociferando, atando todos los espíritus que te lleguen por la mente. Yo he llegado a la conclusión de que hay guerras espirituales que los mismos cristianos le están provocando. Hay gente que le están achacando al enemigo todo lo que le está pasando, y el diablo, para hacerte la maldad, cuando tú lo reprendes, ahí es que él se te aparece, porque tú le estás inculpando de algo que él no hizo, y él entonces está haciendo algo para que por lo menos usted tenga razón. Creo que si la iglesia va a atar y desatar, la iglesia tiene que entender a la cabalidad todo lo que la Biblia está diciendo de manera correcta sobre atar y desatar. Por eso entendemos y concluimos que Mateo 18:18 no habla de guerra espiritual, no habla de reprender a los demonios. Mateo 18 habla de aceptar a un miembro en el cuerpo de Cristo, que es atarlo, o desatar a un miembro del cuerpo de Cristo, que es expulsarlo por no aceptar las 3 fases del procedimiento del perdón. Tal vez algunos se pregunten ahora, ¿por qué yo no estoy haciendo uso de Mateo 16? Cuando en Mateo 16 también se repite esta frase, todo lo que ates en la tierra se ata en el cielo, y todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Hay una peculiaridad entre Mateo 16 y Mateo 18. Mateo 18 es un mensaje a la iglesia, Mateo 16 es una promesa para Pedro. La iglesia de este tiempo quiere personificar las promesas a una persona y aplicársela para sí. Y usted debe entender cuando en la Biblia un pasaje es genérico y cuando es específico. Me explico. Dice, hecho al encarcelado Pedro o Pablo, perdón, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La iglesia de este tiempo cree que esa promesa es para ti y es para mí. Esa promesa no es para ti y no es para mí. Esa palabra se le dio al preso que estaba ahí como una promesa. Usted no puede apropiarse de esa promesa así por así y creer que se va a cumplir. Ahora, por la fe, usted puede creer que eso podría pasar con tu padre, que eso podría pasar con tus hijos, pero una seguridad que Dios tiene la responsabilidad de hacerlo. Lo que la Biblia dice, tú puedes apropiarte de una promesa para ver si a Dios le da la gana de aplicársela a tu vida. Pero si Dios no lo aplica a tu vida, tú no puedes decir, Señor, pues tu palabra dice que mi padre y mi madre van a venir delante de mí, pero yo tengo tantos años y muchos han muerto y yo no he visto el cumplimiento de esa promesa.
Porque la iglesia es muy experta atesorando las promesas positivas, pero no las negativas. Yo no he visto a nadie que como la viuda echa todo lo que tiene en la canasta de la iglesia. Yo no he visto a nadie que como Abraham sacrifica a su hijo. Es decir, que la gente toma la parte positiva de la promesa, pero las promesas que requieran una fuerza mayor, la gente la desecha. La intención no es que usted menosprecie la Biblia, sino que usted aprenda a identificar si esa es para ti o si esa es para esa persona específica. Por eso que Mateo 16 a Pedro se le dio esta promesa. En Mateo 18 se le da a la iglesia. 3. Mateo 16, aunque a Pedro se le dio la promesa de atar y desatar, el contexto no explica bajo ningún contexto el término guerra espiritual. Entendemos entonces el principio que está a la luz de la palabra, que lo oculto se revela a la luz de lo que está esclarecido. Es decir, si hay un término en la Biblia, en un contexto que no está al detalle, y hay otro contexto que está al detalle, la regla hermenéutica me dice que partiendo del texto que esclarece el término, yo interpreto el texto que no esclarece el término. Es decir, si Mateo 18 me dice que el atar está relacionado a comunión, yo puedo entender que Mateo 16 se puede presumir que está conectado también a comunión entre los hermanos. Y lo que Cristo pudiera estar diciéndole a Pedro: tú vas a tener la facultad de presidir la reunión de la iglesia cuando se tenga que decidir sobre un caso de un hermano que anda en desobediencia. Y todo lo que se haga en el conglomerado de la iglesia, todo lo que decida la iglesia, una vez acuda a los procedimientos bíblicos, Dios lo va a aceptar. Algunos tal vez se pregunten, pero la Biblia dice en Juan 20: a quienes remitieran los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieran les son retenidos. Trayendo ese texto a este tiempo, Cristo está diciendo: aquel a quien la iglesia perdone será perdonado, aquel a quien la iglesia no perdone no será perdonado. Eso es lo que significa ese texto. Pero permítame definir ese texto con el antecesor, que es el 22. Y Cristo dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El recibimiento del Espíritu Santo es la condición del versículo 23. Todos aquellos que reciben el Espíritu Santo, por ende, van a recibir la dirección, el diseño del cielo y lo que Dios quiere hacer de manera específica. Una vez el cielo diga: Pedro es cristiano, la iglesia va a aceptar a Pedro como cristiano. Una vez el cielo diga: Pedro está haciendo un simulacro no cristiano, el Espíritu va a decir: ese es un falso que se está disfrazando de discípulo, ese no pertenece a la iglesia va a tener cuidado. Lo que el versículo 23 está diciendo no es que la iglesia antojadizamente va a decidir cosas, sino que a la iglesia se le va a revelar lo que Dios quiere hacer en la tierra, y producto de que a la iglesia se le revele lo que Dios quiere hacer en la iglesia va a ejecutar. Pero antes la iglesia va a tener los oídos abiertos al cielo, y el cielo le va a revelar lo que Dios quiere, y Dios entonces va a hacer lo que Él quiera a través de la iglesia. De igual manera, muchos tienen en mente Proverbios 6:2, que dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchas personas que son muy dados a esto de profecía, bajo el positivismo y de las palabras, que la gente hasta tiene cierto temor de hablar. Y la iglesia ha creado en una especulación tal que la iglesia quiere hasta esquiar todo lo que el enemigo haga. Y si la iglesia se entera que hay un brujo que está maldiciendo a la iglesia se pone en actitud de contraataque. Y yo he aprendido que no importa lo que el diablo diga de ti, no importa lo que el no cristiano diga de ti. Si el diablo quiere que te maldiga, si el impío quiere que te maldiga, esas palabras no te van a tocar si tú estás agarrado de él. Por eso hay mucha guerra que tú tienes que soltarla. El que está criticando, déjalo que te critique. El altar que está encendido, déjalo que siga encendido. El que te está injuriando, déjalo, porque es que la unción que tú portas va a descuartizar todo lo que se envíe contra tu vida. Y yo no estoy diciendo ahora que si en un momento el Espíritu Santo te impulsa a guerrear, no lo haga. Lo que estoy diciendo es que deje de estar a la ofensiva ante todo lo que usted escuche y estar cancelando todo lo que se envíe contra tu vida. Hay gente que cree que todos los dichos de la boca se van a cumplir, porque dicen: ha quedado preso en los dichos de tu boca.
Y hay gente que dice: yo declaro salud sobre mi casa, yo declaro salud sobre mi familia, yo declaro prosperidad sobre mi familia, yo declaro salvación sobre mis hijos. He aprendido en la Biblia que lo espiritual no viene por una declaración. He aprendido en la Biblia que la sanidad no viene por una declaración. He aprendido en la Biblia que lo de Dios no viene por una declaración. Lo de Dios viene por una persona que decida convocar al Eterno. Lo que pasa es que cada vez que se pronuncia el nombre del Eterno, el Eterno tiene que mirar donde se pronuncia su nombre. Y donde su nombre es pronunciado, Él hace maravilla. Pero no es el pronunciar su nombre que hace la maravilla, es que Él hace acto de presencia donde quiera que su nombre se pronuncie. Por eso lo más importante no es que usted pronuncie su nombre, es asegurarse si Él se manifiesta al pronunciar su nombre. Y muchas personas creen que todo lo que digan y digan y digan, eso se va a convertir en un hecho. Eso no es así. Pero ¿cómo podemos interpretar entonces ese verso de Proverbios 6:2? El versículo 1 lo explica claramente. Dice el versículo 1: hijito mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, repito, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo. Fiador es que usted es el garante de alguien. Usted, ese texto, si lo aterrizamos ahora, lo que te está diciendo: si tú vas al banco y le serviste de garante a un amigo tuyo y tú le diste la palabra y la ratificaste en una firma, lo que dice ese texto: quedaste preso en los dichos de tu boca. Si ese no paga, te va a tocar a ti pagar el préstamo. Si ese es un mala paga, te va a tocar a ti tener malas noches. Lo que el texto está diciendo no es que todo lo que tú dices se va a convertir así, como si tú fueras creador. Lo que te está diciendo: mira bien lo que tú vas a decir, mira bien con quién tú te vas a comprometer, porque tú no sabes la gente que mala paga a quien tú le sirves de garante. Y si tú das el dicho de tu boca, tienes que cumplirlo. Y si ya te has comprometido, lo que dice el texto es: te has enlazado en la palabra de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu boca. Esto no está diciendo que por el hecho de que tú maldigas a alguien, esa maldición se va a cumplir. Eso no está diciendo que por el hecho de que tú bendigas a alguien, esa bendición se va a cumplir. Lo que está diciendo es que lo que tú dices va a comprometer tu vida. Por eso estos versos de Proverbios 6, 1 y 2 nos alerta sobre la responsabilidad de usted cuidar sus juramentos y de usted cuidar sus palabras y tratar de hacer todas las cosas dentro del orden que Dios ha establecido en su palabra. Pero en este tiempo la iglesia cree como si su palabra, como si su boca fuera la boca de Dios. Y por eso muchos dicen: decreta, establece, ordena. Yo creo en todo eso. Lo que no creo es en la exageración que hoy en día se dice. El hecho de que alguien diga yo profetizo, todo el que dice yo profetizo automáticamente está descalificando la profecía. Porque lo primero que hace la profecía es determinar el origen de su procedencia. Todo el profeta verdadero va a decir: así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo. Nunca va a decir yo profetizo, porque el yo se ha mezclado dentro de la gente y la gente está diciendo demasiada palabra profetiza. Por eso hay gente que dice: te bendigo, te bendigo, te bendigo, como si la bendición dependiera de ti. El único que bendice es el Dios de los cielos. El único que da prosperidad es el Dios de los cielos. Usted simplemente es el canal por donde se materializa la bendición. Y yo recuerdo, antes de el Espíritu Santo aclararme a mí esta confusión, yo recuerdo que yo cometí un pecado. Y al fin, como a mí se me enseñó que la palabra tiene poder, y permítame hacer un paréntesis y recordarle lo que dije hace un tiempito en esta iglesia. Usted debe identificar la fuente por donde lo divino se materializa, para no aplicarle a la fuente el poder de lo divino. Es aplicable hablar del poder de la oración, porque a través de la oración Dios te contesta. Es aplicable decir el poder de la alabanza, porque la alabanza trae la manifestación. Es bueno hablar del poder de la fe, porque a través de la fe Dios se manifiesta. Es bueno hablar del poder de la salvación, porque a través de la salvación Dios salva. Pero la idea es que Dios tiene diferentes aspectos específicos para mostrar su poder, y se entiende que al usted hacer uso de eso llama la atención de Dios. Pero es el Dios que se debe manifestar a través de lo que tú haces para Él. Y usted puede decir el poder de la oración, pero dando a entender que no es la oración, es el Dios que se hace presente a través de la oración.
El enfoque debe estar siempre centrado en Él, para que el elemento que se usa para la materialización de lo eterno sea correctamente usado en tu vida y en mi vida. Volviendo a esta escena que le estaba comentando, y yo comencé a decir: yo soy libre, 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 porque había un pecado que yo quería echar a un lado. Había un pecado que yo quería ser libre de ese pecado. Escuché el Espíritu Santo que susurró a mi espíritu y me dijo: Eligio, la libertad no es algo que se confiesa, la libertad es algo que se vive. Eligio, la libertad no es algo que se confiesa, es algo que se vive. Aprendí que aunque yo diga que estoy enfermo, eso no me va a sanar. Aunque diga que soy próspero, eso no me va a prosperar. Aunque diga que tengo éxito, eso no me va a dar éxito. El éxito está en qué medida lo que yo digo, Dios dice amén. En qué medida lo que tú oras, Dios dice amén. En qué medida lo que tú pides, Dios dice satisfecho y hecho. No es lo que tú haces para Él, es si a Él le da la gana de manifestarse en medio de lo que tú haces para Él. Y una vez el Espíritu Santo me dijo: yo cesé de decir eso. Y lo segundo que me dijo el Espíritu Santo: poder no tienen tus palabras, poder tiene el Espíritu que toma tus palabras. Aprendí que si yo hablo y cae en la ignorancia del Eterno, eso es simple articulación. Aprendí que la oración que Dios no escucha es vana oración. Aprendí que la guerra espiritual que no provoca a los demonios también es una vana guerra espiritual. Aprendí que no está en lo que yo tengo que decir, sino en quien toma la palabra. Aprendí que cada vez que yo digo algo bueno y Dios lo toma, eso tiene poder. Aprendí que cada vez que yo reprenda al enemigo y eso mueva su interior, eso va a hacer de que esa oración sea poderosa. Y en el estudio de la palabra aprendí que no solamente tiene poder quien toma la palabra, sino el espíritu en el que sale la palabra. Dios transmitía a mi vida que el que está en posición tiene poder para hablar. No es yo hablar por hablar, es la posición. Si alguien de ustedes dice: el próximo domingo no hay culto, todo el mundo le va a decir: pastor, ¿es verdad o no es verdad? Porque usted va a buscar a la fuente que tiene la decisión final para eso. Aquí no se está hablando de importancia, aquí está hablando no de mirar lo que usted está diciendo, sino identificar de quién salió. ¿Qué importa que el diablo dijo que tus hijos no se van a salvar? ¿Qué importa que los demonios digan que tu esposo no se va a convertir? ¿Qué importa que las tinieblas digan que esa enfermedad te va a matar? Lo importante es que Dios no lo ha dicho, y hasta que Dios no lo ha dicho, todo eso es mentira. No importa que el diablo diga te va a matar la depresión, el pecado te va a consumir. Lo importante es que Dios no lo ha dicho, y es quien lo dice que desata el poder. Por eso cada vez que la boca del Eterno se abre, los ángeles se activan. Cada vez que el Eterno abre su boca, los cielos se activan. Cada vez que el Eterno habla, la tierra se activa. Por eso una vez yo le dije a alguien: si tú quieres llamar la atención de los ángeles, permite que una palabra de Dios se deposite sobre tu vida. Si tú quieres que el cielo te ande atrás, haz que el Eterno decrete una palabra. Si tú quieres que la tierra sea fructífera, provoca la palabra del Eterno. El cielo obedece el dicho del Eterno, la tierra obedece el dicho del Eterno, y lo único que necesitamos es una palabra del que tiene la autoridad. Por eso, en la medida que usted identifica la autoridad y usted sabe que fue Dios que lo dijo, usted lo cree. Por eso el enemigo nunca te va a hacer caso por nada de lo de la tierra. Usted le puede decir: las tinieblas, tengo la mujer más hermosa. Y el infierno va a decir: a mí qué me importa, tengo millones, millones y millones. Y el enemigo va a seguir ignorando tu vida. Usted puede ir al médico cuantas veces usted quiera y la enfermedad estará presente en tu vida. Puede llamar las riquezas que usted quiera, porque lo único que obedece el cielo y la tierra es el dicho del Eterno. Cada vez que el Eterno habla, hay que respetar la voz del Eterno. Cada vez que el Eterno habla, los demonios tienen que irse. Cada vez que hay una palabra profética sobre tu vida, el diablo tiembla. Por eso Él no quiere que tú escuches la voz de Dios. Él no quiere que usted crea la palabra, porque si hay algo que hace temblar al infierno, es un hombre que porta una palabra.
La palabra del Eterno, cuando se encarna dentro de ti, no hay nada que te detenga y no hay nada que te haga retroceder, porque esa palabra, dice la Biblia, habrá. Esa palabra va a hacer la obra y esa palabra no va a volver al Eterno vacía. Por eso aprendamos a hablar menos y permitamos que sea Dios que hable a través de nosotros. Aprendamos a hacer silencio. No te defienda ante el que te critica. No te defiendan ante aquel que te murmura. Sigue enfocado en el Eterno. A mí me va a ofender cuando Dios me diga: Eligio, tú eres un mal pastor. ¿Qué me importa a mí que la gente me diga que soy un mal pastor? ¿Qué me importa a mí que la gente me diga que yo soy un extremista? Hasta que el Eterno no me lo diga, yo voy a echar a un lado todas esas palabras. Hasta que Dios no me descalifique. No importa que la gente me descalifique. Aunque la gente no crea en mí, no me importa que la gente no crea en mí. El que tiene que creer en mí fue el que me llamó, y yo estoy aferrado a esa palabra. Iglesia, despierta el dicho de Dios sobre tu boca. Hemos visto que Mateo 18 habla de perdón entre hermanos. Hemos visto que Juan 20:22 habla, Juan 20:22-23 habla de que para usted perdonar tiene que recibir la instrucción divina. Hemos visto que Proverbios 6:1 y 2 habla de una persona que sirve de garante, se compromete, no a usted hablar así antojadizamente. Ahora la pregunta es: ¿creo yo en el atar y desatar? Creo en el atar y desatar. Pero ¿en qué sentido yo creo atar y desatar? Le leeré 2 versículos bíblicos donde atar y desatar sí se refiere al diablo, y hay que usarlo de manera correcta para usted poder vencer las artimañas del enemigo. Dice Mateo 12, versículo 29, Cristo hablando: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Fíjese, Cristo dice que para usted entrar a un hombre fuerte y saquear sus bienes, tiene que atar a ese hombre. Usted debe preguntarse: ¿cómo usted ata al hombre fuerte? Es lo primero que debe preguntarse al momento de querer darle el concepto atar. ¿A qué se refiere Cristo cuando habla atar? Para usted poder entender el significado, tiene que leer todo el contexto para seguir la línea lógica del pensamiento de Cristo. A partir del versículo 22 encontramos el contexto de Mateo 12. Cristo dice, o dice el texto: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Hasta ahora Cristo no está dando ningún detalle qué significa el término atar, y tenemos que seguir leyendo. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y llegamos al versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar? Fíjese, según Mateo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, es imposible identificar a qué Cristo se refiere de manera literal leyendo ese pasaje, a menos que usted se haga preguntas lógicas de análisis. Porque Cristo habla de que sana a alguien. A ese que sana, la gente se sorprende. Luego que se sorprende, los fariseos dicen que es por Belzebú. Luego Cristo dice: no es por Belzebú, porque él no puede dividirse. Y si él se divide, sus hijos, es decir, hay una generación en Israel que también está echando fuera a los demonios. Entonces ellos, ¿por qué no lo echan? Si a mí por no conocerme dicen que es por Belzebú, a ellos que ustedes lo conocen, ¿por quiénes ellos lo echan? Al final yo lo echo por el dedo, por el Espíritu de Dios. Y ahí Cristo se pregunta: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata?
entendemos en el patrón lógico de pensamiento de Cristo que lo que Cristo estaba haciendo era atar, y que estaba haciendo Cristo expulsando los espíritus de los cuerpos. Bíblicamente hablando, el diablo es atado cuando los demonios que poseen los cuerpos son echados fuera. El término atar habla de una limitante. El reino de las tinieblas opera como agencia, es como el banco de reserva, por citar un ejemplo. Existe una matriz principal en Santo Domingo y existen diferentes sucursales en diferentes estados. Si el gobierno quiere reprimir la operatividad del banco de la reserva, lo que va a hacer es ir cerrando sus sucursales. Mientras menos sucursales hay, menos empleado habrá, menos empleo tomará la gente y menos intereses generará el banco. Lo que Cristo está diciendo: mientras yo expulso los demonios que tienen los cuerpos, se restringe el plan de las tinieblas sobre la vida. El enemigo queda en un aspecto restrictivo o atado, y él no puede hacer lo que quiera, porque cada vez que el enemigo quiere hacer algo, va a usar un demonio. Cada vez que él quiere atar tu vida, va a enviar un demonio. Cada vez que él quiere enviarte depresión, va a usar un demonio. Y Cristo lo que está diciendo: yo tengo que atar los soldados del infierno, para que cuando el enemigo quiera implementarlo contra tu vida, él no encuentre nada que hacer y él esté en cierta forma atado. Yo creo que se ata al enemigo no cuando usted antojadizamente le restringe el obrar, sino cuando los demonios salen de los cuerpos, cuando las vidas que están en depresión son libres, cuando la gente que está enferma por un demonio es libre, cuando la gente que quiere suicidarse bajo un espíritu de las tinieblas, ese espíritu sale del cuerpo. Cuando el espíritu le dice a la gente: vete al mundo, y la iglesia reprende esos espíritus, la iglesia comienza a atar al enemigo. Eso me dice a mí que para la iglesia poder atar al hombre fuerte, necesita ver la operatividad de los demonios. Una vez usted vea la operatividad de los demonios, enfrente ese demonio y échelo fuera. Una vez lo eche fuera, usted entonces va a atar al enemigo. Yo recuerdo un momento hace mucho de eso, y Dios me dijo: te voy a enseñar una técnica que usa el enemigo para confundir la iglesia. Y yo vi un demonio, estaba como al lado del sol, y yo me quedé fijamente mirando ese espíritu de las tinieblas, pero detrás de él yo vi como especie de una luz rara. No me llamó la atención él, sino como que desde su espalda salía como la silueta reflejada como en una luz media oscura, y eso fue que llamó mi atención. Yo no reprendí, yo me quedé fijamente mirándolo, y después como 5 minutos de estar mirándolo, Dios me dijo: esa es la técnica que usa el enemigo. Y cuando Dios me dijo eso, el demonio que estaba delante se meneó, se quitó, y yo pude ver un demonio detrás de ese demonio. Y Dios me dijo: los demonios se camuflajean. Ellos te van a permitir ver el demonio equivocado, mientras otro es el que te está haciendo la guerra. Mientras la iglesia se centra en lo que está viendo, ellos no saben que hay otro que está haciendo la guerra. Y la iglesia se enfoca en reprender lo que ve, no en lo que discierne. Ellos se camuflajean porque hay uno que es el que se está mostrando. Y tú dices: ¿cómo es posible eso? Lo que pasa es que en el plano de los espíritus, a ti se te puede revelar lo que ese plano quiera. Es decir, tú puedes ver un demonio y no es el que te está atacando, porque al enemigo le place mostrártelo. Y cuando Dios me mostró eso, yo aprendí que aparte de ver, yo tengo que estar conectado al Espíritu Santo para que el Espíritu me revele si ese es el que me está haciendo la guerra o simplemente es un demonio camuflajeado. Y muchos de nosotros estamos cansados de reprender cierta cosa. Si tú estás cansado de reprender algo y usted no encuentra la solución, es posible que usted sea víctima de ese ataque de las tinieblas. Por eso pida la dirección y la confirmación de Dios, para que Dios revele a tu espíritu lo que realmente está pasando. Después que Dios me enseñó esto, aprendí a no hacer tanto hincapié a lo que veo en el plano de los espíritus, sino a lo que entiendo una vez vea en el plano de los espíritus. Cada vez que usted vea algo en el plano de los espíritus, no se enfoque en lo que ve, enfócate en lo que se discierne en tu interior, partiendo de lo que ve. Porque usted puede ver lo mismo 5 veces, pero no entender lo mismo 5 veces. No es que vamos a ignorar lo que vemos, pero prestemos atención que se revela. Por eso Pablo dice: oraré en el espíritu, pero oraré también en el entendimiento. Lo que Pablo está diciendo: haré algo de índole espiritual, pero estaré conectado al discernimiento que me da ese algo de índole espiritual. No me voy a concentrar a la índole espiritual a la que estoy participando, sino que mi espíritu se va a abrir a la realidad que Dios quiere ministrar a mi vida.
Por eso la primera forma de atar al enemigo es reducir su ejército aquí en la tierra, minimizar sus agentes aquí en la tierra. Si él tenía 10,000 y solamente tiene 1,000, él tendrá 9,000 menos y tendrá que restringir su operatividad. Otro punto que vemos entonces respecto al desatar está en Lucas 13. Y a esta hija de Abraham dice, 13:16 de Lucas, que Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Repito la pregunta. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cuando unimos Mateo 12 a Lucas 13, encontramos que atar y desatar van de la mano. Es como una moneda que tiene dos caras. Una moneda siempre tendrá dos caras. El atar y el desatar siempre estará de la mano, nunca estará divorciado. Si hay que atar, se tiene que desatar. Si hay que desatar, se tiene que atar. Respecto a atar, hay una relación a reprimir al enemigo. Respecto al desatar, hay una liberación del opresor o del que está oprimido, perdón. Por eso es que el atar está relacionado al ser que ocasiona el ataque, pero el desatar está relacionado al ser que recibe el ataque. Por eso es que Cristo relaciona el desatar a la mujer y dice, no se le podía desatar, porque los demonios no hay que desatarlos. Se desata a la gente que están atados por las cadenas del infierno. Se desata a la gente que son víctimas del ataque. Por eso le dije hace un momento que el atar y el desatar siempre irá de la mano. Si el enemigo es atado, hay una vida que es desatada. Si hay una vida que es desatada, hay un enemigo que es atado. Siempre estará de la mano. En la medida que se restringe la operatividad del enemigo, se expande la actividad de los mortales para poder enfocarse al trono de la gracia. En la medida que la iglesia entiende y que la iglesia se sumerge en el orden que Dios ha establecido en su palabra, la guerra espiritual será efectiva, la guerra espiritual será exitosa. Ya con esto cierro. Yo recuerdo en otra ocasión, hace más de 10 años que Dios me enseñó eso. Yo vi un espíritu de las tinieblas que se movía por una de las calles de Neiva. Lo vi y no hice nada, me quedé observándolo. Y mientras yo lo vi, él se estaba moviendo en diferentes calles de Neiva, ocasionando desorden. Y Dios me dijo, ese es el grave error de mi iglesia. Mi iglesia vive reaccionando al ataque de las tinieblas. Si el enemigo hace algo, la iglesia contraataca. Y Dios me dijo, ese no es el orden que yo he establecido en mi palabra. Si hay mucho accidente, la iglesia ora para que se vayan los accidentes. Si hay mucho suicidio, la iglesia ora para que se vayan los suicidios. La iglesia se está enterando del plan de las tinieblas una vez haya una exageración de ese plan de las tinieblas. Y Dios me dijo, la iglesia está reaccionando a lo que el diablo está haciendo y no es el orden de mi palabra. Y Dios me dijo, es la iglesia que tiene que darle noticia al diablo de lo que yo estoy haciendo. Es decir, yo le voy a revelar a mi iglesia a quien yo quiero salvar. Y cuando la iglesia lo quiera salvar, va a activar los demonios, porque saben que Dios quiere salvar. Cada vez que Dios quiere levantar una iglesia, Dios se lo va a decir un profeta y los demonios se van a activar. Y usted va a ser siempre alguien que va a estar informando. Pero como usted tiene la autoridad, nada de lo que el enemigo haga contra tu vida será efectivo. Por eso la iglesia tiene que meterse en el secreto. La iglesia tiene que meterse en la intimidad. Yo no estoy diciendo que está mal eso. No, lo que estoy diciendo es que estamos de manera incorrecta. Cuando va a ocurrir una exageración del plan del enemigo, hay muchos años que ya la iglesia, Dios se lo reveló. Hay gente, una viejita que está orando a las 3 de la mañana y Dios se lo mostró. En la medida que viene un auge de las tinieblas contra una nación, debe haber una iglesia. Pero para eso la iglesia tiene que estar en el secreto. Para eso la iglesia tiene que estar en el silencio del Eterno. Para eso la iglesia tiene que durar tiempo hablando con Dios. Para eso la iglesia tiene que ser profeta para escuchar la voz del Eterno. Para eso la iglesia tiene que tener discernimiento de espíritu, para que cuando el enemigo quiera hacer algo, Dios se lo diga a la iglesia. Pero cuando Dios también quiera hacer algo, Dios se lo diga a la iglesia, y la iglesia se mantenga activa en ese propósito del Señor. Por eso lo más importante es atacar de la manera correcta, es enfrentar al enemigo en el orden que Dios ha establecido en su palabra. Usted va a atar al enemigo cuando le reduzca sus espíritus de las tinieblas que poseen los cuerpos. Y usted va automáticamente a liberar las vidas que son cautivas de esa opresión.
Por eso nunca cometas el error de usar Mateo 18:18 para guerrear contra los demonios. Es algo antibíblico. Y cada vez que el plano eterno detecta un verso antibíblico para usar una realidad bíblica, el cielo se cierra automáticamente, porque el cielo dice: el texto no corresponde con la realidad que tú estás buscando, busca el texto correcto. Por eso es importante que usted lea y analice la Biblia, porque lo primero que hace el plano de los espíritus es saber si tú tienes la doctrina correcta y el texto correcto. Una vez tú tienes la doctrina correcta y el texto correcto, el plano de los espíritus se abre. ¿Por qué? Porque es que el plano funciona por la palabra y el dicho del Eterno. El dicho del Eterno es más importante que la actividad del Eterno, porque la actividad del Eterno puede ser replicada de manera antibíblica, pero el dicho del Eterno no puede ser dicho de manera antibíblica. El dicho del Eterno está blindado por la protección del Eterno. Por eso cuando tú dices, Señor, yo he leído en tu palabra que para el que cree todo es posible, Dios tiene que mirarte, Dios tiene que mirarte. Cada vez que tú oras por el que está enfermo, Dios dice: yo tengo sanidad. Cada vez que tú dices: salva a mi padre, Dios dice: amén, yo lo he dicho en mi palabra. Por más que Dios te ame, por más que Dios te quiera usar, Dios prestará atención al dicho de su boca. Dios prestará atención a lo que Él ha dicho en su palabra. Y una vez Dios te dé una promesa, una profecía, oye, agárrese de esa promesa. Porque las palabras de Dios no caen a tierra así por así, caen bajo un efecto. Por eso, si hay una profecía de Dios sobre tu vida, agárrate a esa palabra. No importa lo que tú veas, porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Es más, si tú estás viendo lo contrario a la fe, es la evidencia de que la fe viene de camino. Yo le decía a alguien: tú tienes una casa aquí. Yo estoy seguro que si yo te digo voy a construir una casa, tú me dices: ¿y dónde? Si ya yo tengo una. Si tú ves lo contrario a la realidad, es la evidencia de que la realidad del cielo va a tomar esa realidad. Por eso dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios no llama lo que es como que no es, no. Dios mira lo que no existe y dice: algo va a existir, para que usted se mantenga sólido en esa palabra. Ponte de pie.